Ana Sofía tenía tan solo 13 años cuando su pequeña hermana llegó al mundo. Ella vio a su madre llegar del hospital con la bebé en brazos. La muchachita estaba feliz de que por fin serían más integrantes en su pequeña familia de 2, pues durante mucho tiempo solo se habían tenido la una a la otra. Lamentablemente, pocos días después del nacimiento de la pequeña Paola, como la había llamado su madre, las cosas en aquella casa comenzaron a tornarse en una terrible. Ana Sofía vio a su madre comenzar a decaer poco a poco. Primero una terrible fiebre la invadió, haciendo que ésta delirara por momentos. Después, producto de aquello, dejó de producir leche, la cual le administraba a su pequeña bebé, por lo que Paola lloraba a todo pulmón desde su cama, y Ana Sofía, a su corta edad, realmente no sabía qué hacer, por lo que se tapaba los oídos con sus pequeñas manos. Así también, en otras ocasiones, solo atinaba a alcanzarle agua, para que su madre pudiera seguir hidratada, además de muchos analgésicos para calmar los terribles dolores que aquella mujer sentía en el bajo vientre, los cuales preocupaban en sobremanera a la pequeña Ana Sofía. Lo peor de todo era que la muchachita no tenía a quien llamar. Ella no contaba con un padre quien acudiera cuando ésta lo necesitaba. A diferencia de muchos de sus compañeros de escuela, en casa siempre habían sido ella y su madre contra el mundo, pues la mujer no había tenido suerte en el amor. De la misma manera había sucedido con el padre de su hermana, quien pasó a formar parte de su pequeña familia, pero tampoco tendría una figura paterna presente, y aquello realmente no hubiera importado en el pasado. Pero Ana Sofía entró en desesperación, pues todo el peso de la responsabilidad caía sobre sus jóvenes hombros. Los días pasaron y lamentablemente la situación en casa no mejoró, por lo que la madre de Ana Sofía, en sus momentos de lucidez, llamó a su hija junto a su cama y, tomando su pequeña mano, le dijo algo que dejó a la pequeña helada. «Mi amor, yo sé bien que tú eres una muchachita fuerte, así como también inteligente, pero en este momento necesito todo de ti. Quiero que tomes mi lugar y cuides de tu hermana tal y como lo hice yo contigo. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo creo que mi tiempo aquí ha terminado. Siento mucho tener que dejarte con esta responsabilidad encima, pero no confío en nadie más que en ti para esta tarea. Te amo, mi vida. Nunca se separen». Ana Sofía realmente no comprendía por qué su madre le decía todo eso. Ella se negaba a dejarla ir, pues siempre habían estado juntas y sin ella no estaba segura de poder seguir adelante. La muchachita sollozó junto a su cama y le rogó que por favor le dijera que todo aquello era una broma. Pero su madre sabía bien que la vida se le estaba escapando de las manos y que a pesar de que había luchado durante varios días, algo dentro de ella no se encontraba bien. Lágrimas cayeron por las mejillas de la mujer al ver a su muchachita mayor sostener a la bebé que acababa de tener hace algunos días. Pero momentos después todo se oscureció para ella y lo último que pudo escuchar mientras se iba de este mundo fue a su hija gritar que por favor no la dejara sola. Ana Sofía atinó a llamar a las autoridades. En algún lado
había escuchado que ellos eran los únicos que podían ayudarte en momentos difíciles como esos, por lo que la muchachita no dudó en hacerlo, pero su accionar fue demasiado tarde, pues cuando finalmente una ambulancia llegó hasta la puerta de su casa y los médicos corrieron para ayudar a su madre, no había nada que pudieran hacer. La pequeña se quedó mirando a la nada mientras veía que cargaban a su madre en aquel enorme auto. Las diferentes luces de colores inundaban la callejuela en donde se ubicaba su humilde hogar. De fondo, Ana Sofía pudo escuchar los llantos de su pequeña hermana y corrió a su encuentro tratando de mantener la promesa que le había hecho a su madre horas antes, pues a pesar de su angustia y dolor, ella intentó protegerla de todo. Aquel día fue el más triste de la vida de Ana Sofía. Horas después, recibió la confirmación de que nunca más volvería a ver a su madre. Lamentablemente, la mujer había tenido una complicación después del parto, la cual se había ido empeorando con el pasar de los días en casa. Al no ser atendida a tiempo, esta se había transformado en una fuerte infección, la cual acabó con ella en cuestión de días. Ana Sofía, sin saber qué hacer realmente, recibió el apoyo de los vecinos, quienes ayudaron a la muchachita con todos los trámites después del fallecimiento de su madre. Pero lamentablemente, cuando ella y su pequeña hermanita regresaron del Camposanto, en donde despidieron a la mujer que les dio la vida, el silencio que se podía sentir dentro de la solitaria casa era completamente abrumador para la pequeña, quien cayó en cuenta que a partir de ese momento ella se encontraba completamente sola y a la deriva, pues debía mantener su hogar tal y como su madre lo hacía, trabajando arduamente para conseguir la comida que la pequeña Paola necesitaba día a día. A pesar de que Ana Sofía era casi una adolescente, la pobrecita no tenía conocimiento alguno de cómo criar a una bebé. Así que aunque hizo todo lo que estuvo en sus manos para darle a su hermana lo que ella creía necesario, no fue suficiente, pues lamentablemente la pequeña Paola necesitaba de vitaminas y suplementos que reemplazaran a la leche materna, para que ella pudiera crecer sana y fuerte durante los primeros meses de vida, algo que no pudo recibir debido a la falta de dinero en casa, pues Ana Sofía no contaba con un ingreso estable. Las pequeñas recibieron ayuda por parte de algunos conocidos durante los primeros días, pero lamentablemente ellos no eran sus familiares, por lo que al poco tiempo se olvidaron de ellas y siguieron con sus vidas, dejando a la muchachita con toda la responsabilidad que conllevaba volverse madre a esa edad. Ana Sofía tuvo que dejar de estudiar por ponerse a trabajar. Ella sabía bien dónde su madre guardaba su libreta con las direcciones de cada uno de sus clientes, ya que en el pasado la mujer limpiaba los hogares de esas personas a cambio de unas monedas, por lo que la jovencita pensó que tal vez ella podría hacer lo mismo, convertirse en la encargada del servicio de aquellas grandes casas que tenían tantos lujos como para regalar, pues le había prometido a la mujer que le dio la vida que daría todo de sí para cuidar de su hermana, así que lo intentaría. Fue de esta manera como la muchacha tomó a su hermana en brazos
y tocó puerta por puerta, asistiendo a cada una de las direcciones que su madre había dejado apuntadas en aquella libreta, con la esperanza de que alguien se apiadara de ellas y le diera una oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Pero con el paso de los días, la jovencita apenas había conseguido algunos cuantos contratos, los cuales fueron temporales, pues no habían tardado en echarla. Lamentablemente, los fuertes sollozos de la pequeña Paola incomodaban a los dueños de las casas, quienes tan solo la recibieron por lástima. Pero en cuanto se dieron cuenta de lo terrible que era tener a una jovencita y a una bebé irrumpiendo en su hogar, se habían retractado, despidiéndolas inmediatamente. La pobre Ana Sofía estaba a punto de volverse loca con todo lo que estaba pasando en su vida, pues las cosas se le estaban saliendo de las manos, ya que su hermana cada vez lucía más delgada y ella no podía alimentarla correctamente. Además, la pequeñita había comenzado a presentar ciertas rojeces en la piel debido a la falta de movimiento, pues como su hermana se la pasaba limpiando casas, la pequeña Paola estaba casi todo el tiempo echada en su cama, por lo que su piel se irritaba y producían heridas las cuales iban empeorando con el pasar de los días. Todo parecía perdido para las dos hermanas, hasta que un día Ana Sofía llegó a una dirección que se encontraba al final de la libreta de anotaciones de su madre. Pero lo curioso de todo era que el nombre del cliente se encontraba escrito con una letra casi ininlegible, como si la mano de su madre hubiera temblado al escribirla. La pequeña tocó la puerta de aquella familia, esperando para presentarse como la hija de la antigua señora que les hacía la limpieza. Pero la mujer que le abrió la puerta lució sorprendida cuando ella dijo el nombre de su madre, pues llevaba muchos años sin saber de ella. Al parecer, aquella casa no era de una clienta como Ana Sofía creía, sino que había dado con la casa del hermano de su madre, un hombre de quien jamás había escuchado por alguna razón, por lo que la jovencita quedó sorprendida al descubrir que no se encontraban solas en el mundo como creía, sino que tenían más familiares. Pero ¿por qué su madre no había querido que se frecuentaran? Ana Sofía ignoró todas aquellas preguntas por el simple hecho de que la gran emoción de no estar sola en este mundo la invadió. Ella abrazó a la mujer que tenía delante y no dudó en llamarla tía. Lágrimas cayeron por sus mejillas mientras le contaba que su madre tristemente las había dejado hace algunos meses y que sus vidas se encontraban hechas un desastre. La mujer se presentó como Daniela. Ella consoló a la muchachita y la invitó a pasar para que esperasen a su esposo, quien llegó varias horas después del trabajo y quedó paralizado al ver a ese par de pequeñas en medio de su hogar. Pero él rápidamente salió de su impresión y las recibió con los brazos abiertos, como si las conociera de toda la vida. Ana Sofía jamás había escuchado hablar del tío Edgardo. En realidad, ella ni siquiera estaba enterada de que su madre tuviera un hermano, pero estaba feliz de enterarse de que tenía familia quienes quizá podían ayudarlas en esos momentos tan difíciles. Y así fue. Edgardo y Daniela les ofrecieron su ayuda, abriéndoles la puerta de su hogar durante los primeros meses.
Ana Sofía y la pequeña Paola vivieron tranquilamente. La bebé se recuperó pronto gracias a los cuidados de su tía, quien le dio todo lo que necesitaba para que su salud mejorara, cuidándola con mucho amor, pues Daniela no había podido tener hijos, algo que le hacía mucha ilusión, por lo que congenió inmediatamente con la pequeña Paola. Pero de un momento a otro, un drástico cambio llegó a sus vidas, pues al parecer, el tío Edgardo había conseguido un contrato de trabajo en otra ciudad, pero no se podían llevar a las dos pequeñas consigo. Ana Sofía volvió a sentir un gran vacío en su corazón cuando sus tíos le dijeron que nuevamente se quedarían solas en aquella ciudad, pues ella no sabía cómo cuidar de su pequeña hermana, y mucho menos tenía las posibilidades para alimentarla correctamente, por lo que se echó a llorar pidiéndoles que no las abandonaran. Al ver aquello, Daniela miró a su esposo, pues ella tampoco quería dejar a la pequeña Paola, quien ahora formaba parte de su familia, por lo que le propuso algo. Mi amor, yo creo que debemos adoptar a Paola. Claro, si Ana nos lo permite. Yo estoy segura de que ella es una muchachita fuerte y sabrá salir adelante sola, pero Paola es una pequeña bebé y no creo que pueda seguir sin nuestro cuidado. Aquellas palabras angustiaron a Ana Sofía, quien no quería separarse de su hermanita, pero pronto cayó en la realidad. Si ella decidía quedarse con la bebé, pronto las dos pasarían muchas necesidades. Así que cuando su tío aceptó llevarse a Paola, ella no objetó y días después los vio marchar. La pequeña Ana Sofía intentó seguir con su vida. Ella trabajaba como empleada del hogar para poder mantenerse, pero desde el momento en que su hermana se fue, ella no volvió a saber de la pequeña Paola y su mente no la dejó tranquila, pues en el fondo ella sabía que había hecho mal al incumplirle la promesa a su madre. Los años pasaron y aquel pesar que Ana Sofía sentía fue incrementándose cada vez más. Lamentablemente, ella con el tiempo se dio cuenta que había confiado a su pequeña hermana a un par de personas a quienes conocía desde hace muy poco tiempo. Pero ella en aquel entonces también era una pequeña desesperada que no sabía bien cómo criar a una bebé. Lamentablemente su conciencia no la había dejado tranquila desde ese momento, jurándose que en cuanto pudiera, ella acudiría en busca de Paola. Así que un día, después de mucho esfuerzo, ella decidió buscar a sus tíos. La muchacha trabajó para juntar un dinero, pues para viajar a la ciudad a donde ellos se habían ido a vivir, necesitaba comprar pasajes y tener suficiente como para iniciar su travesía, pues en realidad no sabía a ciencia cierta cuál era la dirección en la que ellos se encontraban. Ana Sofía se embarcó en busca de su hermana. Paola para aquel entonces debía tener unos 14 o 15 años, y tal vez ella no se acordaría de que alguna vez tuvo una hermana, pero Ana Sofía lo único que quería era saber si ella se encontraba bien, pues los últimos días no había podido conciliar el sueño pensando en qué sería de su vida y cómo la habrían tratado aquellas dos personas. A la muchacha le costó mucho para dar con una pista sobre la posible vivienda de sus tíos,
Cuando ésta finalmente llegó, se paró frente a la casa que le habían indicado, quedando de piedra, pues se encontraba muy deteriorada por los años y hasta parecía abandonada. Pero aquello no la detuvo y tocó la puerta para preguntar si tal vez sabían algo sobre su pequeña Paola. Una mujer, quien lucía muy acabada por los años, le abrió. Ella estaba muy confundida con la visita de la joven, por lo que le preguntó a quién buscaba. «Busco a mi familia, señora. Mi nombre es Ana Sofía, y según me han informado, aquí vivían mis tíos con mi hermana. Necesito encontrarla y hacerle saber que no me he olvidado de ella». La mujer de la casa por unos segundos pareció no entender, pero de pronto ella miró a la muchacha con los ojos tan grandes como un par de platos y se echó a llorar mientras decía: «Paola, mi querida Paola, Edgardo se la llevó hace algunos años y me prohibió volver a acercármele. Yo solo quería separarme de él, pero ese hombre tan malo se llevó a mi pequeña y jamás me lo perdonaré». Ana Sofía en aquel momento cayó en cuenta que la mujer envejecida que tenía frente a sus ojos era su tía Daniela, quien no se encontraba bien de la cabeza desde la separación con la que consideraba a su hija. Así también, al parecer, ella temía por el bienestar de Paola, por alguna extraña razón. Momentos después, Ana Sofía descubriría el porqué, ya que aquella mujer sabía secretos sobre el tío Edgardo, los cuales nadie más estaba enterado. Al parecer, aquel hombre se encontraba mal de la cabeza hace muchos años, y en alguna ocasión, cuando no contaba con sus 4 sentidos, le confesó a Daniela que su hermana se había alejado de él, porque había intentado arremeter en contra de ella cuando aún era una jovencita. «Es por eso que yo temo por mi pequeña Paola. Edgardo no se encuentra bien de la cabeza. Amo a mi hija con todo mi ser, pero el hombre con el que me casé me la quitó, pues al divorciarnos, él se quedó con ella y yo no pude hacer nada. ¡Cuánto me arrepiento! Tienes que encontrar a mi hija querida Ana Sofía. Ese hombre no tiene corazón y es capaz de lo peor. Escucha mis palabras». Ana Sofía en aquel momento entendió por qué su madre jamás le había hablado del tío Edgardo, pues al parecer ella quería alejarlas de aquel horrible hombre al que alguna vez llamó hermano. Y lo peor de todo era que Ana Sofía le había entregado a Paola, después de que le jurara a su madre cuidar de esa bebé. En aquel momento, Ana Sofía ya era una mujer, con la edad suficiente para entender las decisiones de su madre, por lo que se dispuso a buscar a su hermana, así tuviera que cruzar cielo y tierra para encontrarla. Ella no descansó hasta dar con su paradero, pero lamentablemente lo que halló fue realmente impactante. El tío Edgardo había hecho de las suyas durante todo aquel tiempo y tenía a Paola de la peor manera, haciéndola seguir sus caprichos y arremetiendo contra ella cada vez que él quería. Lamentablemente, cuando Ana Sofía pudo llegar hasta donde ella se encontraba, al parecer era demasiado tarde, pues la jovencita se encontraba en un estado terrible. Las autoridades llegaron inmediatamente al lugar y se llevaron a Edgardo tras las rejas en busca de justicia. Por otro lado,
Ana Sofía y Daniela, la mujer que amaba a Paola como a su propia hija, la dirigieron a un hospital con la esperanza de poder hacer algo por ella. Paola pasó mucho tiempo postrada en una cama, mientras su hermana y su madre rezaban junto a ella para que no se fuera, pidiéndole a Dios y a su madre biológica una nueva oportunidad para hacer las cosas correctamente. Lamentablemente, los médicos habían informado que el estado de Paola era muy delicado y que en cualquier momento ella podía irse de este mundo. Pero un día, gracias a la ferviente fe y devoción que demostró Ana Sofía, Paola pudo abrir sus ojos y ver los de su hermana después de tantos años. A pesar de que Paola no la reconoció ni la recordó, Ana Sofía le aseguró que a partir de ese momento se encontraba a salvo y en buenas manos, prometiéndole que nunca más la dejaría a su suerte de aquella manera, protegiéndola con su propia vida si fuera necesario. Queridos amigos, gracias a Dios, estas dos hermanas pudieron reencontrarse. Así también, el ángel que tenían en lo alto cuidó de ellas. No olvides compartir esta historia con amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas reflexiones. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la próxima historia. Te saluda Lucero Medina y te envío muchas bendiciones. Hasta la próxima.